Hermanos, buenas tardes. Pues hoy es miércoles, día de mandar nuestra meditación, de meditar en la palabra de nuestro Dios. Bueno, ayer martes no pude mandar la meditación porque pues estuve ocupado, tuve algunas juntas con la Unión Nacional Femenil, ¿verdad? Y bueno, pero pues es tiempo de mandar nuestro devocional. Y vamos a ver el libro de los Hechos. Estamos viendo el libro de los Hechos, ya dimos una introducción, ya también hablamos sobre el primer capítulo. El primer capítulo básicamente es, eh, pues, cuando el Señor parte hacia el cielo, ¿verdad? Y estaban ahí sus discípulos. Y viene el ángel y les dice, bueno, pues que están mirando al cielo, ¿verdad? Pero Jesús les ha dicho, no se muevan hasta que venga el Espíritu Santo. Y también, básicamente también, eh, vimos lo que era pues la traición de Judas, como se cuelga y se revienta el cable, ¿verdad? Y bueno, también la sustitución de Judas, que dice que otro ocupe su lugar, dice el apóstol Pedro, anunciando pues lo que el salmista David decía pues prácticamente 1000 años antes, ¿verdad? Y bueno, vemos ahora aquí el capítulo 2. Al llegar el día del Pentecostés, dice en el capítulo 1 y verso 1, el capítulo 2, verso 1, estaban todos reunidos en un mismo lugar. Y de repente vino un estruendo del cielo, como si soplara un viento violento, y llenó toda la casa donde estaban sentados. Entonces aparecieron repartidas entre ellos lenguas como de fuego, y se asentaron sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en distintas lenguas, como el Espíritu les daba que hablasen. En Jerusalén había judíos, hombres piadosos de todas las naciones debajo del cielo, y se produjo este estruendo. Se juntó la multitud y estaban confundidos, porque cada uno les oía hablar en su propio idioma. Estaban atónitos y asombrados y decían, miren, ¿no son galileos estos los que están hablando? ¿Cómo entonces estamos oyendo cada uno en nuestro idioma lo que ellos dicen? Estamos partos, medos, elamitas, habitantes de Mesopotamia, de Judea, de Capadocia, del Ponto y de Asia, de Frigia, de Panfilia, de Egipto y de las regiones de Libia, más allá de Cirene, forasteros romanos, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, y les oímos hablar en nuestro propio idioma los grandes hechos de Dios. Todos estaban atónitos y perplejos, y se decían unos a otros, pues, ¿qué quiere decir todo esto? Pero otros burlándose decían, están llenos de vino nuevo, ¿verdad? O sea, están borrachos, ¿verdad? Y bueno, es una parte muy, muy hermosa, hermanos, y que se ha entendido con pues con muchas distintas formas, ¿verdad? El día de Pentecostés, recordemos que era 50 días después de que el Señor había ascendido, ¿verdad? Y dice, estaban todos reunidos en un mismo lugar. Este lugar era el aposento alto, donde habían ido a tener la Pascua con nuestro Señor, ¿verdad? Y dice que fue un estruendo muy grande en el cielo. Y nos dice aquí abajo, cuando se produjo este estruendo, se juntó la multitud. Y estaban confundidos porque cada uno les oía hablar su propio idioma. O sea que este estruendo no fue ahí nomás local, ahí en donde estaban todos reunidos, sino que fue un estruendo en todo Jerusalén, ¿verdad? Y, y se vinieron a ver, con ese estruendo tremendo, se vinieron a ver qué es lo que estaba pasando. Porque fue muy, muy específico el epicentro, como decimos ahora, el epicentro de ese estruendo. Y todos fueron hacia allá a ver qué había pasado.
Y dice, y como que si soplara un viento violento, ¿verdad? Y llenó toda la casa donde estaban sentados. ¿Y cuál fue la evidencia del Espíritu Santo en ese momento? Pues había lenguas repartidas, así como los ponen luego en algunos almanaques, ¿verdad? Las lenguas de fuego saliendo de la cabeza de los apóstoles. Y, y dice, esas lenguas se asentaban sobre ellos. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Y dice que comenzaron a hablar en distintas lenguas, como el Espíritu les daba que hablaran, ¿verdad? Y bueno, pues era muy evidente que estaba sucediendo algo muy portentoso, ¿verdad? Porque luego ya explican aquí que había judíos, había árabes, había de la Mesopotamia, había de Egipto, había de Galileos. Bueno, los galileos eran los que estaban hablando, eran partos, medos, elamitas de la Mesopotamia, de Capadocia, del Ponto, de Asia, de Frigia, en fin, de Libia, romanos, cretenses, árabes, y todos oían hablar en su propio idioma cuando el Espíritu Santo estaba hablando a través de estos apóstoles, ¿verdad? Estos galileos, como dice aquí, ¿verdad? Fue un espectáculo tremendo. Bueno, no espectáculo, sino fue algo portentoso que llegó. El Espíritu Santo. Y no que no existiera el Espíritu Santo o no que no lo conocieran, porque en el Antiguo Testamento sí veíamos cómo en algunas personas se manifestaba específicamente el Espíritu Santo. Por ejemplo, Moisés, con Abraham, con David, ahí cuando mató a Goliat, ¿verdad? Y Moisés pues con todas las plagas, ¿verdad? Pero era muy Sansón también, ¿verdad? Era muy específico, no venía sobre todos los creyentes en el Señor, sino venía a una persona en específico para que tomara algún un propósito que el Señor tenía en ese momento, y con el Espíritu Santo pues era como podían cumplir ese propósito, ¿verdad? Por ejemplo, la fuerza de Sansón, todos los milagros que hizo Moisés, ¿verdad? Todos fueron a través del Espíritu Santo. Y por eso dice Cristo también, ahí en Juan 15, ¿verdad? Yo soy la vid verdadera, mi Padre es el labrador. Ustedes son las ramas, y sin mí nada pueden hacer. Entonces, para que en el Antiguo Testamento cumplieran su propósito algunos escogidos de Dios, pues tenía que estar el Espíritu Santo, si no, no podían cumplir el propósito. Así como ahora el Señor nos dice a nosotros, que es prácticamente el propósito de Dios es que evangelicemos, es que pregonemos la palabra, que proclamemos la palabra, porque es la palabra de Dios, ¿verdad? Ya lo hemos platicado. Esa palabra que el Señor, cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, como dice Efesios, y como dice Romanos también, cuando estábamos muertos en delitos y pecados, el Señor nos dio el aliento de vida. Y el aliento de vida es su palabra, es la que da vida, ¿verdad? Dice el Señor ahí también en Juan 15, ustedes ya están limpios por la palabra que les he hablado, ¿verdad? Entonces esa misma palabra que el Señor sopló sobre Adán cuando lo formó del lodo, del polvo, ¿verdad? Dice que sopló el aliento de vida. Y la palabra, esta es palabra escrita, pero es el aliento de vida del Señor, es la que va a salvar a los pecadores cuando están muertos en delitos y pecados. Ese Cristo nos dio vida juntamente con Él, ¿verdad? Bendito sea nuestro Dios. Pero aquí estaban asombrados, estaban atónitos, dicen atónitos, son pues, entre asombro y miedo, ¿verdad? Dice, miren,
¿No son estos los galileos que hablan? Pues oímos, en nuestra propia lengua oímos todo lo que están diciendo ellos, ¿verdad? Y dicen, bueno, pues todo esto, ¿qué quiere decir? Todos estaban atónitos y perplejos y se decían unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Pero otros, nunca faltan, ¿verdad? Los burladores, ¿verdad? Pero otros se burlaban y decían, están llenos de vino. Estos están borrachos, ¿verdad? Y el apóstol Pedro, dice, entonces Pedro se puso de pie con los 11, levantó la voz y les declaró, hombres de Judea y todos los habitantes de Jerusalén, se ha conocido esto a ustedes. Presten atención a mis palabras, porque estos no están embriagados como ustedes piensan, pues es solamente las 9 de la mañana. Más bien esto es lo que fue dicho por el profeta Joel. Sucederá en los últimos días, y aquí marca cuándo son los últimos días. No es que ya estamos en los últimos días, desde que Cristo se fue, estamos en los últimos días, ¿verdad? Dice, sucederá en los últimos días, dice el Señor, derramaré mi espíritu sobre toda carne. Claro, sobre toda carne que creamos en Él, ¿verdad? Que Él nos dio vida al estar muertos en delitos y pecados. Él, con su Espíritu Santo, nos da vida, ¿verdad? Dice, sobre toda carne llegó el Espíritu Santo. Sus hijos y sus hijas profetizarán, sus jóvenes verán visiones, y sus ancianos soñarán sueños. De cierto, sobre mis siervos y mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Daré prodigios en el cielo, arriba, y señales abajo en la tierra. Sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor grande y glorioso. Este día del Señor grande y glorioso se refiere a su segunda venida, ¿verdad? Aquí está marcando todo el periodo de los últimos tiempos, de los últimos días, desde que Cristo se va hasta que Cristo regrese. Es el periodo de la iglesia, cuando la iglesia está pregonando, profetizando, predicando la palabra de Dios, ¿verdad? Para dar vida a aquellos que el Señor les da a que crean en lo que les predicamos, ¿verdad? Y bueno, dice aquí, todo esto sucederá en los últimos días. Recalco esto, sucederá en los últimos días. ¿Y cuándo sucedió? Que derramó el Señor su Espíritu el día de Pentecostés, cuando el Señor se fue, 50 días después, ¿verdad? Y viene el Espíritu Santo a estar con los hijos del Señor. Dice, y sucederá que derramaré el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en Samaria. En Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra, ¿verdad? Entonces, hermanos, pues es una señal grandiosa, ¿verdad? Que el Espíritu Santo llegó en los últimos tiempos. Claro, para nosotros ya han pasado 2000 años y no ha pasado nada de que Cristo venga. Pero los apóstoles están diciendo, ya Cristo viene desde aquel momento. ¿Por qué? Porque eran ya los últimos tiempos, ¿verdad? El Señor viene, desde que llega el Espíritu Santo hasta que vuelve Cristo, son los últimos tiempos, y es cuando van a ser todas las señales. En ese periodo va a haber todas las señales antes de que Cristo venga, y cuando Cristo viene por nosotros, ahí terminará todo, porque dice que ya el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor grande y glorioso. Y bueno, ya lo he comentado también, generalmente cuando vienen estas superlunas o las lunas rojas, siempre hay la gente alarmista, ¿verdad? Que ya viene, ya viene. Pero no tomamos en cuenta que cuando la luna se convierta en sangre, el sol se convertirá en tinieblas. La luna se tornará en sangre porque el sol ya no va a dar su luz. Entonces son señales al mismo tiempo. El sol se apaga
la luna se convertirá en sangre o se tornará en sangre por el color que adquiere por la falta de luz, ¿verdad? Y antes que venga el día del Señor grande y glorioso. ¿Y qué dice aquí? Y sucederá que todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. En todo este periodo, de cuando el Espíritu Santo viene a que cuando Cristo regresa por nosotros, en ese tiempo, todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo, ¿verdad? Y eso es lo que realmente estamos viendo o esperando, más bien, ¿verdad? Que por eso predicamos, no predicamos por predicar, sino porque aquellos que oigan la palabra de Dios invoquen el nombre del Señor para ser salvos, ¿verdad? Y esa es nuestra tarea, hermanos, nuestra tarea gloriosa, predicar y no solamente para pastores y para líderes. Todos los hijos, dice que aquí dice, derramaré mi espíritu sobre toda carne. Sus hijos y sus hijas profetizarán. No dice los pastores y los líderes profetizarán. Profetizar es predicar la palabra de Dios, hermanos. Sus jóvenes verán visiones, sus ancianos soñarán sueños. O sea que todos, de cierto, sobre mis siervos y mis siervas en aquellos días, derramaré mi espíritu y profetizarán. Dice, sobre mis siervos y siervas, en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán, predicarán la palabra de Dios. Darán prodigios, etcétera, etcétera. Fuego y vapor, de humo, saldrán de la tierra, el sol se convertirá en tinieblas. Son muchos simbolismos, hermanos, muchos simbolismos. La verdad es que cuando Cristo venga, esa va a ser la señal final. Y es la que estamos esperando, ¿verdad? Pero sobre todo, mientras esto suceda, tenemos que predicar el Evangelio, tenemos que predicar la palabra de Dios, para que todo aquel que cree, que invoca el nombre del Señor, sea salvo, ¿verdad? Y hermanos, pues que el Señor les bendiga y les guarde. Y pues seguimos adelante, ¿verdad? El día de mañana, pues, mandaré la otra meditación. Y el domingo, primero Dios, pues, estaremos en forma presencial y en forma híbrida, como dicen ahora. No empezamos a transmitir por las vías sociales, redes sociales, en la pandemia. Desde hace muchos años estábamos transmitiendo en forma híbrida, con los hermanos que vienen y con los hermanos que no pueden venir, ¿verdad? Entonces, pues el jueves primero Dios, y luego ya el sábado tendremos reunión de presbiterio aquí en Camino, Verdad y Vida, y el domingo estaremos en forma presencial y en forma por nuestras redes sociales también. Que el Señor les bendiga y los guarde.